Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Mi esposa estaba dándome carrilla esta mañana porque no pude hacer mi mensaje en la computadora, no me duele el brazo para estar escribiendo. Entonces le dije, lo voy a hacer the old fashioned way, a la antigua. Y me dice, y a ver si Dios obra, porque no estás usando la computadora. Y le dije, ok, ya estás dándome carrilla, ¿verdad? Efesios 5, versículos 15 al 20, ¿ya lo encontró? Amén. Así como están sentados, síganme con su vista. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarle un poquito en esta mañana acerca del remedio para la necedad. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, ayúdame a predicarla y Señor, que se entienda, que podamos entender lo que tú estás tratando de decirnos, Señor. Te ruego que me uses como instrumento en tus manos, Señor. Ayúdame a vaciarme de mí mismo y Señor, sé tú el que nos hablas y recibes toda la honra y la gloria. Que al final podamos tomar buenas decisiones que te agradan a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje del apóstol Pablo que acabamos de leer, esta porción de la carta a los Efesios, fue escrito a una buena iglesia. La iglesia en Éfeso era una tremenda iglesia. Esa iglesia fue pastoreada por Timoteo, de quien el apóstol mismo había dicho que no tenía a otro como él que tan sinceramente se interesara por la obra de Dios. Y si vemos el mensaje de Cristo a la iglesia en Éfeso allá en Apocalipsis 2, el Señor le dice, yo conozco tus obras, y luego les dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Que el Señor pudiera decir eso de nuestra iglesia. Amén. El Señor Jesucristo dice esto a la iglesia en Éfeso. Sí es cierto que habían perdido el primer amor, habían dejado el primer amor y el Señor los reprende y les dice que se arrepientan. Pero primero está halagándolos y dos veces repite su arduo trabajo y su paciencia y el celo por la obra, que no habían desmayado, que eran celosos por la santidad. Era una tremenda iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? A esa iglesia el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Pablo nada más fue el instrumento por el cual el Espíritu Santo dio el mensaje, pero el Espíritu Santo de Dios es el que le estaba tratando de enviar ese mensaje a los efesios y también a nosotros el día de hoy. Porque las Escrituras son para nosotros el día de hoy. Amén, hermanos. Y a esa tremenda iglesia, el Espíritu Santo escribió lo siguiente. Sígame con su vista. Versículo 15, 16 y 17. Hay otro pasaje en Efesios 5. Mirad, esa palabra mirad, ¿qué quiere decir, iglesia? Ten cuidado. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. No como qué, necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis ¿qué? Insensato. Insensato es otra palabra que significa lo mismo que necio.
Entonces en el versículo 15 le dice, no te portes como necios, no andes como necios, sino como sabios. Y en el versículo 17 les dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Alguien diría, Espíritu Santo, te equivocaste. ¿Por qué le estás diciendo a los cristianos en Éfeso, que era una tremenda iglesia, por qué les estás diciendo que no sean necios? Que no anden neciamente, que no sean insensatos. Entiendo que el Espíritu Santo le hubiera mandado decir eso a los corintios, porque los corintios eran una iglesia bien carnal, pero se lo manda a decir a tremendos cristianos, una tremenda iglesia. No sean necios, no anden como necios, no seas insensato. Si somos sinceros, hermanos, todos batallamos con la insensatez. Somos necios por naturaleza. Hasta el mejor cristiano batalla con la necedad. Y creo que nosotros no le llegamos a los talones a los efesios. Yo no puedo decir ahorita que he sido tan paciente y he sufrido y he trabajado arduamente como los efesios trabajaron. Y sin embargo, el Señor le manda a esos creyentes que no sean necios, que no anden neciamente, que no sean insensatos. La realidad es esta, hermanos, todos batallamos con la insensatez, con la necedad. Somos necios por naturaleza. Salmos 14:1 dice la Biblia esto: dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio niega la existencia de Dios. El necio niega la voluntad de Dios. Le dice no a Dios. El necio no quiere hacerle caso a Dios, quiere hacer su propia voluntad. No se le puede enseñar nada, él ya lo sabe todo. Ese es el necio. El necio no quiere nada con Dios. No hay duda que vivimos en una sociedad cada día más extraviada, más inmoral, más perversa, en medio de gente aborrecedores de Dios, porque son una bola de necios. Porque el necio dice no hay Dios, no toman en cuenta a Dios, no viven para Dios, no buscan a Dios, no están en las iglesias el día de hoy, no les importa en lo más mínimo lo que Dios dice. El necio dice en su corazón no hay Dios. Pero ellos no son los únicos necios. Mire Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Así concluye el Señor Jesucristo su sermón del monte. A todos los que le estaban escuchando ese día y a todos nosotros. ¿Cómo concluye el sermón? Mire lo que dice el Señor, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente y sabio son lo mismo. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que les he enseñado acerca del significado de la palabra casa? ¿Qué significa casa? El hogar, la familia. También significa la vida personal. También puede significar la casa de Dios, la iglesia. Pero la mayoría parte del tiempo está refiriéndose a la familia, al hogar. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego dice en el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Está hablando del hogar, la familia. Si Jehová no edifica tu familia, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, cuando la Biblia se refiere a casa, se está refiriendo al hogar, a la familia, más veces eso que otra cosa. Y aquí entonces cuando dice el hombre que edificó su casa, está refiriendo a su hogar, su familia. El hombre prudente es el que oye y ¿qué?
y hace la palabra. Es un hacedor de la palabra, no nada más un oidor. Y dice, cuando vengan los ríos, la lluvia y vientos y golpeen contra aquella casa, déjeme decirle, toda familia, cristiano o no cristiano, va a tener tempestades que vengan a azotar su casa. Todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a enfrentar dificultades, todos vamos a enfrentar problemas, necesidades, adversidades, tragedias, dolor, pérdidas, todos. Es la vida, así es. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Va a venir el tiempo, el día malo, el día de aflicción. Dice, el hombre que oye la palabra y la hace es el hombre prudente que edifica su hogar, su familia sobre la roca. La roca es Cristo, también la roca es la palabra de Dios, buen fundamento. Dice, cuando vengan las pruebas, azoten tu casa, den con ímpetu, va a permanecer. No vas a tener las pérdidas que otros van a tener, va a permanecer, porque estaba fundada sobre la palabra de Dios, sobre el Señor Jesucristo, porque fuiste prudente y no nada más oíste, sino que hiciste. Amén. Así es. Dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice ahí? Y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, al necio, que edificó su casa sobre la arena. La arena, si la roca es la palabra de Dios, si la roca es Cristo, entonces ¿qué es la arena? Son las filosofías huecas de este mundo. Es el sistema de valores sobre el cual edifica este mundo, sus vidas. Y las arenas, usted no puede edificar una casa, ya ahora hablando materialmente, físicamente, usted no puede edificar una buena estructura cuando el fundamento está sobre la arena, porque las arenas son movedizas. Así son las filosofías del mundo, se están constantemente moviendo, constantemente cambiando. Este movimiento woke movement, y todo esto que se está hablando de racial, ¿cómo se llama? Racial justice y todo esto son cambios de la sociedad de capricho, de liberales, de gente atea, gente inmoral, que quieren cambiar la fábrica, los principios sobre los cuales fue fundado este país. Están atacando el hogar, la familia, quieren destruir el significado hasta de los géneros, quién es hombre y quién es mujer, todo está volteado al revés. Y así se está moviendo el mundo, constantemente cambiando. Hasta gente que no son cristianos liberales están asustados. ¿Hasta dónde están llevando este asunto del transgénero y de ese racial justice y woke movement y todo esto? Hay gente que no son creyentes, no son conservadores, que están asustados. Just how far, qué tan izquierda, qué tan lejos está este movimiento empujando, y corporaciones grandes, gente, artistas, gente que tiene influencia, están siguiendo esa onda, esa corriente, están apoyando y están presionando a otros a que cambien su posición, a que dejen sus convicciones, que acepten ese estilo de vida, esa manera de pensar de ellos. Porque así es el mundo, constantemente está cambiando. Y por eso dice, el que edifica su casa sobre arena, dice ahí claramente, dice, descendió lluvia, versículo 27, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es ridículo lo que estamos viendo ahorita cuando vemos ese video de esa muchachita de que fue de 15 años, 13 años, tratando de apuñalar a la otra chamaca ahí. El policía llegó y le disparó para salvar a la otra. Y ahora este movimiento está echándole encima al policía porque es blanco y la chamaca es negra. Es racismo. Cuando estaba atacando y estaba a punto de apuñalar a la otra muchachita joven, y precisamente 2 días antes otra joven de 13, 15 años mató a otra joven apuñalándola, y todos están echándosele encima al policía, porque ¿por qué tuviste que dispararle? Era un pleito entre chamacas, la iba a matar. Y el policía está ahí para defender la vida de alguien que está en peligro. Pero están echando encima porque tuvo que ser racista. Nadie ha preguntado qué estaban haciendo 2 chamacas de 13 y 15 años con cuchillos peleándose. ¿Cierto?
¿Dónde están los padres de esta chamaca? ¿Dónde está la familia? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta inmoralidad, tanta perversión, tanto crimen, tanta falta de respeto a la vida? ¿Por qué? Hogares edificados sobre la arena. Ausente completamente la palabra de Dios, Cristo, Dios de sus vidas. Han echado fuera a Dios de la sociedad, no quieren nada con Dios, y por eso vemos cómo está la sociedad toda volteada, toda aborreciéndose unos a otros, destruyéndose a unos otros, hijos, generaciones que están perdidas, esas futuras generaciones hoy en día. Porque no se ha tomado en cuenta para nada los principios que hay en este libro. Porque el mundo le ha dicho no a Dios. Recuerda que el necio dice no hay Dios. Pero hermano, hermana, aquí no está hablando de la gente del mundo. Los ateos, los impíos, no van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Aquí dice el que oye y no hace. ¿Quién es el que va a la iglesia a oír la palabra de Dios? ¿Quiénes somos los que vamos a la iglesia a oír la palabra de Dios? Nosotros, los cristianos. El mundo, los impíos no están aquí el día de hoy. Nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, los creyentes, los que nos interesa supuestamente la palabra de Dios, muchas veces somos una bola de necios porque oímos, pero no hacemos. Y es por eso que muchas familias cristianas están teniendo los mismos resultados con sus hijos que familias no cristianas. Por eso que matrimonios cristianos tienen el mismo índice de divorcios y si no más que familias, que matrimonios cristianos. No debería de ser así. Los cristianos tenemos la palabra de Dios, los cristianos tenemos la verdad. No deberíamos estar fracasando como el mundo fracasa, pero la razón que se están viendo esos fracasos es porque oímos, pero no hacemos. El Señor por eso está diciendo a los efesios: no andéis como necios, no seáis insensatos. A buenos cristianos les está diciendo esto. ¿Me está siguiendo, hermano? Todo lo fracasos personales que tenemos con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales, no es porque Dios haya fallado, no es porque la palabra de Dios falle. No es porque el plan, la Biblia dice claramente cómo criar a los hijos para que los hijos cuando crezcan no se olviden de los caminos de Dios. La Biblia dice exactamente y nos dice cómo hacerlo. Pero luego cristianos pierden a sus hijos y andan buscando a quién echarle la culpa. O diciendo, tanto que fuimos a la iglesia, no hombre, ahí crié a mis hijos en la iglesia y mira nomás lo que nos pasó. Entonces lo que estás diciendo es que el plan de Dios falló, la palabra de Dios se equivoca. No, es que oímos, pero no hacemos. Y la Biblia llama a ese que oye y no hace, ¿cómo le llama? Insensato, necio. Somos necios por naturaleza. Mire Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 1. Aquí está Pablo exhortando a Tito, un joven predicador, cómo debería de enseñar y predicarle a los creyentes en su iglesia. Y mire lo que les dice Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El pastor Salazar, mi pastor, decían, el cristiano debería ser el mejor trabajador de la compañía. Debería ser el que siempre llega temprano, debería ser el que está dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, el que va a la milla extra, el que hace más, que se queda más tiempo.
que no defrauda a su patrón, que no le roba a su patrón, que no toma breaks más largos de lo que debe de tomar. El cristiano debería ser el mejor, el empleado ejemplar de la compañía. ¿Por qué? ¿Por el patrón? No, porque Dios te manda. Porque Dios te manda a ser esa clase de obrero. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Sabe lo que es un pendenciero? Un pleitista, un buscapleitos. El cristiano no debería andar buscando pleitos. Amén. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre es humildad, una actitud de siervo. ¿Qué puedo hacer por usted? Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? Insensatos. De allá nos sacó el Señor, del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Éramos una bola de insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, gloria a Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos hizo nacer nuevas criaturas en Cristo, nos dio un nuevo comienzo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿quiénes somos los que creemos en Dios? Nosotros los creyentes, los cristianos, procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La gran mayoría de los problemas que hay en familias, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en los negocios, en el trabajo, en la iglesia, son debido a la necedad misma que traemos nosotros. De ahí vienen los pleitos, de ahí viene el ser la rebeldía, de ahí viene llevar lo contrario, de andar de respondones, de llevar la contraria, de ahí viene. De pura necedad, de pura insensatez. Por eso el mensaje de Tito también es para creyentes. Tú no, tú ya naciste de nuevo, eres una nueva criatura en Cristo. Ya no vivas así, ya no te comportes así. Antes así eras, pero ahora estás en Cristo. Ahora debería ser diferente tu vida. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Debería de ser nuestro deseo. Debería ser nuestra plegaria: Señor, líbrame de la insensatez, líbrame de mi propia necedad, Señor, porque mi tendencia es ser necio. En nuestro pasaje encontramos el remedio para la necedad, para la insensatez. A propósito, papá, mamá, Proverbios 22:6 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ya nacen necios. Ya nacen necios. Desde que nacen, desde que salen del vientre, ya está la necedad ligada a su corazón. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Lo que más necesitan nuestros hijos es disciplina, es corrección. Niños que no son corregidos, dice la Biblia, el niño consentido avergonzará a su madre. El hijo necio es pesadumbre para su padre, dolor a la que lo dio a luz. Eso es lo que pasa. Nos asombramos de que por qué los muchachos están tan apáticos a las cosas del Señor. ¿Por qué no traen un corazón abierto? ¿Por qué no toman decisiones? Porque es muy difícil limpiar un vaso que ya está lleno de porquería. Un montón de chatarra y luego quieres meterlo a algo limpio, algo bueno, algo puro como la palabra de Dios. Está muy difícil.
Por eso, si algún día tenemos otra vez un campamento juvenil, y muchas veces Dios obra en jóvenes, hasta los más renuentes, un campamento, ¿sabe? Por un principio tan sencillo. Allá no hay tele, no hay computadora, no hay teléfono. Qué casualidad. Pero padres necios que de todas maneras les andan comprando a sus hijos desde pequeños su teléfono y lo dejan para que esté viendo lo que quiere ver. Usted es el necio primero, papá y mamá. Usted es la necia primero por dejarles esas cosas. Entonces es muy difícil que su necedad a producir sabiduría, sensatez. Amén. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Para eso nos salvó, porque quiere enderezar nuestros pasos. Dios es paciente con nosotros. Qué paciente es nuestro Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso nos puso en la iglesia un ambiente propicio para que vengamos a recibir todo el consejo de Dios, porque lo que necesitamos es el consejo sabio de la palabra de Dios. Pero muchos hasta eso se ponen los moños para venir a la iglesia. Están falta y falta. No necesitan la sabiduría de Dios. Fuimos nosotros allá, predicamos 8 veces, predicó yo 6 veces, mi esposa enseñó. Y escuchamos como 20 predicaciones, enseñanzas. Y ¿sabe qué? El Señor, gloria a Dios, que todavía la última noche estábamos de rodillas. Yo derramando lágrimas, diciendo, Señor, gracias. No me iba a quedar la última noche, le iba a decir que quería salir más temprano, precisamente porque no quería venir un viaje de 12 horas sentado en el carro así con el brazo como lo traigo. Pero dije, vamos a quedarnos. Y yo necesitaba esos mensajes que se escucharon. El Señor me habló a mí, digo, qué bueno, valió la pena la manejada mañana. Y no puedo decir hasta ahorita que ya fue suficiente, que muchas predicaciones, mucha enseñanza. Yo necesitaba esa última predicación que se predicó. Pero tenemos una actitud de que un servicio, bueno, si falta no es un big deal. No lo necesito tanto. Por eso no cambia nuestra actitud. Nuestro peor enemigo, querido hermano, somos nosotros mismos, porque somos necios por naturaleza. Somos necios por naturaleza. Si no aprendemos con el consejo de la palabra de Dios, ¿sabe cómo aprender? Con los azotes. Proverbios 19:29 dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Cuando uno no aprende por las buenas, uno aprende por las malas. Y muchos han agarrado sabiduría, ¿sabe por qué? Porque ya los golpes que le han venido a la vida. Y dicen, ay, si pudiera hacerlo otra vez, yo cometería los mismos errores que cometí. Por favor, tú no hagas lo mismo que yo. Hubiera querido yo estar en la iglesia como tú. Hubiera querido saber las verdades que tú sabías. Hubiera querido poner en práctica eso que escuché y no lo hice. Y mira lo que me pasó. No vayas a cometer tú el mismo error, hijo, hija, o hermano o hermana. Sí, aprendieron, pero por azotes. Y los azotes duelen, hermanos. ¿Quién quiere aprender así azotes? Dice la Biblia que el necio los azotes con su boca los pide, los llama. Veamos cuál es el remedio para la insensatez. Tengo que dárselo en 5 minutos, así es que vamos rápido a Efesios. Efesios 5. Ahí está. Siempre la palabra de Dios tiene la respuesta. Siempre la palabra de Dios, el Señor nos la da, no nada más para leerla así y no considerarla, sino para escudriñarla detenidamente, para meditar en ella, para ver cómo Dios me quiere hablar a mí en esto. El Señor acaba de decir, no andes como necios, no seáis insensatos. Y el Señor nunca nos va a pedir algo sin decirnos cómo, sin darnos las herramientas para poder hacer lo que nos está pidiendo. Entonces, si Él acaba de decirle a los efesios que no sean insensatos, quiere decir que lo que sigue es el remedio, es la manera de cómo tener victoria sobre la insensatez, cómo no ser insensatos, cómo no ser necios, cómo vencer nuestra necedad. ¿Sí me está siguiendo? Entonces vamos a ver qué es lo que dice, versículo 18, lo primero que dice, después de decir no seas insensatos, sino
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Número 18, versículo 18, Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del ¿qué? El Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. A ver, dígame cómo se hace eso, pastor. Mucha mala enseñanza de ese versículo, mucha malos entendidos con ese versículo, mucha falsa doctrina con esos de la llenura del Espíritu Santo. Usted no necesita más del Espíritu Santo el momento que usted aceptó a Cristo. Si usted es salvo, si usted aceptó a Cristo, el momento que usted aceptó a Cristo, usted recibió todo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza que se recibe a cachitos, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Puede ser contristado y una fuerza no puede ser contristada, una persona sí. Entonces dice la Biblia que en el momento que usted y yo creímos en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Él vino y dice ahora que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. Entonces usted ya tiene todo el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la Biblia me manda que sea lleno del Espíritu? Si ya lo tengo todo. ¿Qué quiere decir cuando dice ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, antes de eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando alguien se embriaga con vino, ¿qué es lo que está controlándolo? ¿Su propio juicio o el vino? Eso es estar embriagado. Por eso dice, no manejes cuando andes embriagado. Porque no estás en control tú, sino esa sustancia que te está influenciando. ¿Sí me está siguiendo? Entonces cuando la Biblia dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, así como una persona que se embriaga no anda controlada por su propio juicio, sino por la influencia del alcohol. Lo que tú tienes que hacer es dejarte influenciar por la influencia del Espíritu Santo. Amén. Ya lo tienes adentro de ti, pero sabes, Él no te tiene a ti. Lo que necesitas hacer es vaciarte de ti mismo. Vaciarte de ti mismo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Vacíese del yo. Vacíe de lo que usted quiere. Pablo dijo claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Amén. Él es el que me controla. La Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El Hijo de Dios se deja guiar, se deja manejar. Esta palabra guiar es la misma palabra que manejar, conducir. Esta mañana veníamos los dos en el carro, pero mi esposa venía manejando. La que va manejando es la que lleva control del vehículo. El otro va de pasajero. El problema con nosotros, en vez de que el Espíritu Santo sea el que lleva las manos en el volante de nuestras vidas, guiándonos, nosotros vamos en el volante de nuestra vida y Él va de pasajero y vamos haciendo mi voluntad por donde yo quiero ir, como yo quiero hacer las cosas. Cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo, está hablando vacíate de ti mismo. Primera cosa, primer remedio para la insensatez, vacíate de ti mismo. El problema eres tú, hermano. El problema soy yo. Pablo dijo, y yo sé que en mi carne no mora el bien. Quiero hacer el bien, pero termino no haciéndolo, porque se levanta ese viejo hombre en mí que está viciado y me lleva cautivo a hacer lo que yo sé que no debería de hacer. Mi peor enemigo es la carne, no es el diablo, hermano. El diablo no es omnipresente, no es Dios, solamente Dios es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Pero alguien que usted carga con usted todo el tiempo y está en todo lugar con usted es el viejo hombre, su carne. Entonces quiere tener victoria, quiere vencer la necedad en su vida, vacíese de usted mismo, deje que el Espíritu Santo lo guíe y que Él esté en control de su vida. Sigamos adelante, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La palabra hablando. ¿Sabe qué? Número 2, cuida tus conversaciones. Cuida tus conversaciones. Usted quiere tener victoria sobre la necedad, sobre la insensatez en su vida. Cuide sus conversaciones. Proverbios 13:20 dice claramente, el que anda con sabios
Sabio será, se te va a pegar lo sabio, porque andas con sabios. Pero el que se junta con necios será ¿qué? Quebrantado, porque vas a aprender sus caminos también. Amén. Primera a los Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces batallamos tanto con la necesidad por con quién nos juntamos, a quién estamos escuchando. Y eso va más allá de conversaciones así. Hoy en día se extiende a esto. Esto es un mundo de conversaciones, de información. Ahí es que no nada más estoy hablando con quién te pones a platicar en el break del trabajo o a quién vas a visitar, sino con quién convives y con quién estás conversando y texteando, información de quién estás viendo, palabras que estás escuchando. Todo lo que entra por tus oídos, por tus ojos, va a tu corazón. Número 3, cuida tu corazón. Ahí dice la siguiente parte, cantando y alabando al Señor, versículo 19, en vuestros corazones. Cuide su corazón, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida cristiana, hermanos, es una vida espiritual. Newsflash. La vida cristiana debe de ser una vida espiritual. No se puede vivir en las fuerzas de la carne. Se tiene que vivir espiritualmente. Y cuando hablamos de lo espiritual, estamos refiriéndonos a lo interior. ¿Cómo anda el corazón? Allá cuando cuando Pedro está escribiéndole a las damas y a los varones acerca del matrimonio y cómo los deberes conyugales, le dice a las mujeres, pero es para todos esto, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, eso hace el hombre. Él mira el corazón, dice 1 Samuel 16:7. Alguien dijo, hermanita, si tú nada más pasaras el mismo tiempo leyendo tu Biblia y orando, que pasas arreglándote la cara y peinándote, serías una super cristiana, bien espiritual. Le damos tanta atención a lo de afuera y bien poquito a cómo anda el corazón. Y dice, lo que es de grande estima a los ojos de Dios es el ornato. ¿Cómo anda tu corazón? El interior, no lo de afuera. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El salmista dice en el Salmo 108:1, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿está dispuesto su corazón? ¿Tiene un corazón dispuesto para Dios? La necedad comienza ahí en el corazón. El remedio para la necedad, vacíate de ti mismo. Vacíate de ti mismo. El problema eres tú. 2, cuida tus conversaciones. Porque aprendemos, somos influenciados de con quiénes nos juntamos, a quién escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, qué es lo que oímos. 3, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, cuida lo espiritual, lo interior más que lo de afuera. Número 4, reconoce la misericordia y la paciencia de Dios en su vida. Dice versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Hermanos, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué bueno es Dios con su misericordia hacia nosotros. Qué bueno es en esperar en nosotros. Cuánto nos colma de bendiciones que no merecemos, a pesar de que muchas veces somos bien rebeldes, bien desobedientes. Dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice la Biblia ya en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Dice la Biblia que debemos servir a Dios con temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, cuando uno se pone a meditar en lo bueno y lo paciente que es Dios con nosotros,
Digo, si no fuera por su misericordia, allá en Malaquías le dice Dios a su pueblo, ya hubieran sido consumidos si no fuera el hecho de que yo no cambio. Cuánta paciencia Dios nos tiene, cuánto se espera en nosotros que cambiemos y aún así nos colma de beneficios, nos colma de bendiciones. Por eso ese es un remedio para la necedad, reconocer diariamente la misericordia y la paciencia de Dios en nuestras vidas. Número 5, dice ahí Efesios 5:20, la última parte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Número 5, mantenga a Cristo su enfoque y su motivación. Amén. El remedio para la necedad, mantenga a Cristo preeminente en su vida. Dice la Biblia, así también nosotros, por lo tanto también nosotros, teniendo una gran nube alrededor de nosotros, corramos con paciencia, despojándonos de todo peso y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo sufrió la cruz, sufrió el oprobio, menospreciado el oprobio y sufrió la cruz, dice. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando uno tiene su mirada puesta en Cristo, no deja lugar a la necedad en nuestras vidas. Número 6, dice el versículo 21, estamos en Efesios 5:21, someteos unos a otros, practique la mansedumbre. Practique la mansedumbre. Y esto va con el punto número 6. Míreme aquí, ya estoy terminando. Porque dice la Biblia que hay que correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, ¿no? Y Cristo no fue el que dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, practique esa mansedumbre. Si usted está con su mirada puesta en Cristo Jesús y aprendiendo de Él, dice en Efesios 4:20-24, si de veras hemos aprendido de Él, debemos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dejar la necedad a un lado. Porque si dijo que yo aprendo de Él, voy a ser manso y humilde de corazón. Un necio no tiene mansedumbre ni tiene humildad. Por último, número 7, tema a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo nos hace falta temor de Dios? El sabio oye y hace. ¿Sabe por qué? Porque teme a Dios. El necio, como muchos aquí, oyes, pero no haces. ¿Sabes por qué? Porque no temes a Dios. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Termino con esto. Todos los problemas que usted ha tenido, sea sincero, sincera. Todos los fracasos personales, familiares, y como cristiano que ha tenido, no es porque el Señor le ha fallado. No es porque la palabra de Dios se equivocó con usted. Es porque usted, es por su propia necedad. Porque usted no fue consistente, porque oyó, a veces hizo, a veces no. Y el resultado, si no tiene cuidado, va pasando el tiempo y usted está edificando. Y la Biblia dice, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento no cambia, es Cristo. Pero cada uno mire, ten cuidado cómo sobreedificas. Porque estás edificando. Y cuando menos pienses, ya pasó el tiempo y de repente va a venir la tempestad, la tormenta, la dificultad, la prueba. Y si tu casa no está sobre la roca, vas a caer y va a ser grande tu ruina. Por eso vemos a familias cristianas que tienen años en la iglesia. Y de repente se apartan de los caminos del Señor, de repente se destruye su hogar, de repente sus hijos no quieren nada con Dios, pero no fue de repente, fue un montón de tiempo de oyendo, pero no haciendo, oyendo, pero no haciendo. Dice
Ya deja de andar como necio. No seas insensato. Yo te digo, yo te doy aquí el remedio de cómo vencer la insensatez. Comienza con vaciarte de ti mismo. Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, gracias por tu palabra.